Bienvenido, Gracias, Nelson Pablo. Castro, a esta nueva temporada de Hablemos de Otra Cosa. No soy el cura párroco No, de no, esta claro, ya lo sé, benemérita sí. parroquia de Nuestra Señora de Fátima, acá en Martínez, que muy generosamente nos cedió para este programa el cura párroco Juan Pablo Jasminovi. Pero bueno, tiene que ver con tu nuevo hijo intelectual, que es tu libro La Salud de los Papas. Así que nos parecía como un lugar adecuado. Y además Nuestra Señora de Fátima, después vamos a ver, tiene que ver con la por salud de supuesto, uno de los con papas. alguna de las historias, hay dos historias vinculadas Así con que eso, bueno, ¿no? te invito a recorrer un ¿Cómo poco no? y después nos sentamos. Hermosa parroquia que no conocía, ¿eh? Qué linda, ¿eh? ¿En qué cree Nelson Castro? Mira, yo soy católico, yo creo en Dios, así que para mí es una vivencia muy presente en mi vida, ¿no? Así que... ¿En tu casa era muy intensa la religión? No, era una religión de creencia, ¿no es cierto? ¿Fuiste Sí, a colegio laico? Yo fui a un colegio religioso, el Religioso. Instituto Nuestra Señora de Luján en Villa Pueyrredón, gran colegio. Y efectivamente allí nació seguramente mi actitud de concurrencia a la iglesia y demás, cosas que a mí me gusta mucho. Yo soy de misa dominical. Así que para mí es una cosa que está muy presente en mi vida. Yo rezo mucho y es algo que me ayuda mucho. ¿Tenías de chico algún temor de los castigos celestiales, el infierno tan temido? ¿Cómo procesabas todo eso? Interesante, ¿no? Porque la enseñanza no fue una enseñanza religiosa que yo recuerde desde el temor, sino desde, te diría, la esperanza, ¿no? Nunca sentí eso de que la cosa era no hagas esto porque te vas al infierno, ¿no? Siempre tuve la enseñanza religiosa ahí era una enseñanza muy de vida, además, ¿no? De una traducción en hechos, sobre todo de consideración al prójimo, de esta actitud de hacer cosas por el otro. Eso el colegio me lo enseñó y la parroquia que estaba al lado, la parroquia de Cristo Rey, que digamos es casi como una conjunción del colegio, cosa que allí está, le dio ese componente, ¿no? Con mucha actividad que hoy permanece, ¿no? De movimientos juveniles, de chicos haciendo cosas por el otro. Ese fue el mensaje más importante que recibí desde el punto de vista religioso. Ahora que han pasado tantas décadas y podemos darlos por prescriptos por el tiempo, ¿qué pecados de niñez o juveniles, sin entrar en tu intimidad más absoluta, pero que recordás ir al confesor y que... Sí, era muy cosa, porque siempre me decían, bueno, dije esta mentira, no hice los deberes, sí lo recuerdo, ¿no? Realmente no hice los deberes, esto, aquello y demás. Así que yo era una persona de vida muy ordenada desde chico, ¿sí? Así que no tengo cosas ni tenía cosas para ocultar, ni para ahora, ni para nada, ¿no? O sea, Así ¿se aburría el cura confesor con vos? Porque era muy divertido, porque efectivamente, bueno, y esto es sí que, bueno, sí. ¿era lo que llaman las abuelas y tías, eras un chico bueno, entre comillas? Alguien diría que sí. Y estudioso y hacía A mí las me cosas gustaba el que- colegio. Yo no falté nunca. Casi todos los años tenía asistencia perfecta, pero no era algo que yo tenía la idea del traga del colegio, cosa que después se fue desdibujando porque yo era muy activo también en otras cosas. Me gustaba el deporte, me gustaba el fútbol, me gustaban muchas cosas, ¿no? Pero yo disfrutaba enormemente el colegio y eso se lo agradezco a la vida. Me encanta estudiar, así que para mí Bueno, el colegio era una diversión. Ahora más difícil, si tuvieras, estamos frente al altar, estamos frente a Cristo, si tuvieras que confesar o arrepentirte de algún pecado más actual, de tu profesión, de tu vida, de, no sé, de asignatura pendiente, que decís, tengo que mejorar en tal cosa, ¿qué dirías? Siempre vivo con pregunta, lo que me queda por hacer por el otro. Ese es el elemento que siempre me lo pregunto, ¿sabes? Por eso te decía ese ¿Porque no elemento lo del haces o prójimo. porque crees que no es suficiente? Siempre a veces creo que pude haber hecho más por alguien, ¿no? Siempre lo tengo y eso es una vivencia muy fuerte. La condición de médico además te hace vivir la presencia del prójimo muy cercanamente, Pablo, ¿no? Y entonces vos, eso te deja una marca. ¿Y el médico tiene alguna cercanía? Es una suerte de pequeño Dios terrenal, ¿no? Porque también interesante. administra la vida y la muerte Sí, en algún sí. sentido, ¿no? Es interesante porque es así. Entonces vos ahí te sentís con el elemento de decir, ¿qué pude haber hecho
¿Qué pude haber hecho por el otro? Yo le agradezco a la vida no tener odios ni rencores, ni enojos. Que es una cosa, es difícil de manejar racionalmente. Vos a veces la tenés o no la tenés, ¿no? Le agradezco a la vida, si yo tengo que agradecer, a veces voy a Dios y más que arrepentirme le agradezco esto, de no tener odios, de tener capacidad de disculpar. No me gusta utilizar la palabra perdonar porque me parece de un enorme valor, ¿no? Creo que perdona a Dios, de entender al otro cuando hay alguna cosa que a lo mejor pudo haberme no gustado o generó alguna controversia. Eso es lo que más le agradezco a Dios, siempre, Pablo, porque me ayuda en mi vida. Me ayuda. Yo vivo muy intensamente el hecho de poder ser mejor para ver qué puedo hacer por el otro. Eso lo vivo muy intensamente. No querer ser mejor para destacarme del otro. Pues yo soy mejor, ¿qué puedo hacer por el otro? ¿No? Por mi familia, por mis amigos. Eso lo vivo con mucha intensidad y creo que es la formación que la religión, por lo menos yo más vivo como tal y más agradezco como tal. ¿Seguimos? Vamos, ¿sí? Te invito, Nelson, a ver unas imágenes de Francisco y seguimos charlando. Con mucho gusto. Cuídese mucho. Igual mucho por mí. Gracias. Gracias. El Papa Francisco recibió el sábado por primera vez en el Vaticano al presidente de Argentina, Mauricio Macri. Bueno, ya a los 21 años, muy tempranamente, Jorge Bergoglio, hoy Francisco, tiene un incidente gravísimo de salud, ¿no? Contalo cuál es. Efectivamente, en su pulmón derecho se ve afectado por un lóbulo, por una serie de quistes, que realmente lo obligaron a un tratamiento muy severo y una operación muy dolorosa, de la cual salió muy bien. Pero esto generó, es la primera vez que él lo cuenta con este detalle, toda una leyenda, porque muchos creían que él había perdido un pulmón. Incluso en algunos de los cónclaves eso jugó en contra, en ¿no? el cónclave en el cual es electo, ese fue un elemento clave. Y yo le agradezco mucho ayer a O'Connell y el esposo de Elisabetta Piquet que él me dio ese dato. Vaticanólogo de totalmente. O sea, antes inclusive de la publicación de su libro, muy bueno sobre la elección de Francisco. Me dice, te quiero decir esto. En el cónclave, como obviamente la figura de Francisco avanzaba, uno de los elementos que quisieron utilizar sus adversarios para frenarlo es que le faltaba un pulmón. Y eso, por supuesto, como el Vaticano, los cardenales vienen muy impactados por los dos últimos papas, la enfermedad de Juan Pablo II y Ratzinger y Benedicto XVI, que él dice en la renuncia, me faltan fuerzas, es decir, lo físico, la salud juega un rol importante, querían un papa sano. Entonces, obviamente, los que estaban por votarlo dicen, vamos a ir a preguntar. Y Francisco tiene sus dos pulmones. Tiene sus dos pulmones, absolutamente. ¿Y no tuvo secuelas? No tuvo ninguna secuela. Ahora, en este tiempo de pandemia, ¿no? No se lo ha visto mucho con barbijo. No mucho, pero se ha cuidado y se está cuidando mucho. Fíjate vos que... Él recibió la vacuna de Pfizer. Recibió la vacuna, efectivamente, está el viaje en este momento que está haciendo a Irak, y se ha cuidado muchísimo. Sus salidas han sido restringidas a lo mínimo, y a pesar que no se lo vio con barbijo, los lugares en donde no se lo ve con barbijo son lugares en general de distanciamiento social. El Vaticano es muy estricto en esto. Ahora, en la entrevista que tuviste con él, el gran capítulo, el último, ¿no? Sí, porque es el Papa actual, llama la atención el grado de detalle que él tiene de su propia historia clínica, ¿no? Por ejemplo, habla de una gangrena de vesícula. Así es. Y no hay dos sin tres, tuvo un preinfarto. Efectivamente, él lo cuenta con todo detalle. A mí me impactó, te confieso que yo creía que iba a ser una nota. La nota iba a durar 20 minutos, Pablo. En Santa Marta. En Santa Marta. Duró 1 hora y cuarto. Termina con un episodio que siempre narro, golpean la puerta y aparece su secretario y dice, Santidad,
La entrevista tenía que terminar 11:20. Es 12:15, está el cardenal de Milán hace media hora esperando con 250 sacerdotes. Se abrió de una manera, porque por supuesto yo cuando esa entrevista que creí que nunca se iba a hacer, una vez que llegó dijo, bueno, ¿viste esas entrevistas de tirabuzón donde vos le preguntás, tenés que hacer una pregunta larga para que el entrevistador diga sí, no, claro? Y fue impactante porque él pensó hablar, es decir, claramente él estaba esperando este momento para hablar. Yo lo tengo, es muy claro, porque él da detalle de cada una de sus afecciones. ¿Qué quiere decir cuando él dice a las neurosis hay que darles mate? Él quiere decir, es muy fuerte eso, que a las neurosis no hay que ignorarlas, no hay que negarlas. Él se considera un neurótico. Así es. ¿Qué contaba? El neurótico es aquella persona que tiene trastornos de ansiedad, depresión. Todos tenemos en mayor o menor medida. Que ante la realidad tiene una reacción que termina complicando a la persona, a veces hasta anularla. ¿No es cierto? El obsesivo, ¿no es cierto?, que tiene frente a este problema. La ansiedad en cargos de este estilo, ¿no? ¿No es cierto? Fuerte, ¿no? Efectivamente. Entonces, él da esto, todos tenemos un costado neurótico, y el reconocerlo es un signo de búsqueda de la salud mental. Ataca la ansiedad con Bach, con música de Bach, no con flores de Bach. Exactamente, con música. Es muy interesante porque son cosas, fíjate vos que yo me acordaba cuando él cuenta eso de la película de Nino Moretti, ¿no es cierto? Con el Papa que se psicoanaliza. Sí, que le da miedo, ¿no? El ataque de pánico. Y él dice, yo no hice psicoanálisis, pero lo que hizo fue una terapia, es decir, él consultó a una psiquiatra durante 6 meses, no fue un tema menor, y explica cuál fue el problema que lo llevó a eso y dice todo lo que eso le ayudó y le ayuda a uno hoy en día para manejar a sus neurosis, que las tiene, no es que desaparecieron. Él habla también que en tiempos de dictadura consultó, no de manera formal, pero casi, porque fueron 6 meses, a una mujer psiquiatra. A una psiquiatra, efectivamente. ¿Y por qué? Porque precisamente esto lo marca, ¿no es cierto? Él se sintió que la situación de angustia, presión y demás, la neurosis, él no la podía manejar. Él cuenta que de pronto sacó gente en el baúl de su auto, ¿no? Y que tenía que pasar retenes y eso lo ponía obviamente mal. nervioso. Obviamente, cosa que después la historia reconoció que es así, es decir, el hecho es histórico y es real. Es impactante ver, porque yo creo que, por supuesto, es la primera vez que hay un papa que habla de su salud. Este es el primer papa que habla de su salud en forma tan clara en toda la historia del papado. Y de su salud psíquica, por supuesto que marca algo extraordinario e increíble. Ahora, ¿cómo hay que entender lo que él dice que, bueno, no extraña a la Argentina, se fue en 2013 dejando ya su homilía de Pascua preparada para la catedral como arzobispo de Buenos Aires y nunca más volvió, ¿no? Y te dice, no vuelvo más a la Argentina. ¿Cómo entendemos eso? ¿Que no va a volver como papa, no considera como viaje o no vuelve más a vivir? La primera impresión mía es que no vuelve más a vivir. Pasaron 2 años del reportaje, mi impresión es que no vuelve más. Ni siquiera en visita oficial. Yo lo creo y además ahora con todo este tema del aborto lo veo difícil. Él el tema de extrañar... El tema del aborto obviamente no solamente como jefe de la Iglesia universal, sino como argentino. Obviamente, un papá él se argentino. siente también como un poco sin desairado. Duda. Obvio, esto sin duda, más allá de las consideraciones que tenga la ley, estoy hablando como hecho, ¿no es cierto? Es un elemento, digamos, contundente. Él ya en el 2017, cuando tenemos la conversación privada después de ese encuentro en la plaza, él me dice, no extraño la Argentina. Me dice, viví 76 años en Argentina. ¿A la hermana la volvió a ver? Que yo sepa, no. No sé si él es muy del teléfono fijo, ¿no? Sí, efectivamente. No sé si habrá viajado últimamente, no lo tengo registrado como tal. No pero, está por lo menos pero publicado. claramente no es un tema que esté en su conversación, además. Yo me encontré con un hombre notablemente rejuvenecido. Claro, porque acá era muy adusto, siempre estaba con mala cara, parecía como... Un hombre triste, un hombre que daba pena. Sí. Era un a hombre veces en pena. como enojado también. Bueno, siempre. Siempre. Esto yo se lo dije a él. Entonces me contestó, este es el Espíritu Santo. Esa fue la respuesta de él muy clara, que es una pregunta que le hacen inclusive sus colegas, obispos y demás, cuando han visto esa transformación, que les parece increíble de ver un hombre, además con una salud
impresionante, porque además en estos 2 años, salvo este episodio de ciática que ha tenido hace unos días, que es por el sobrepeso. ¿Qué pasó con el sobrepeso? Porque Bueno, es un hombre que notable, tiene tendencia al sobrepeso, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Porque es goloso, come y porque más. obviamente le gusta comer. Realmente. Así que ese es un problema que cada tanto le tienen que hacer alguna restricción. Él cuenta que tuvo un hígado graso también. ¿Tiene comidas prohibidas? ¿Alguna dieta? Tiene una dieta él para ser aconsejada. Acaba de fallecer su médico, el doctor Soccorsi, de COVID, así que acaban de nombrar un nuevo médico personal, que se llama, el título del médico papal es el arquiatra pontificio. Y él tiene una buena relación con los médicos. Ahí, cuando fue electo papa, al papa se le hace un chequeo, él fue sometido a todo un chequeo y ahí aparecieron algunas cosas como el hígado graso que lo trata, pero es un hombre que está en muy buen estado de salud. Y de dolores de cabeza también, ¿no? Sí, él lo contó, ahí lo cuenta ahí, cada tanto, y bueno, los trata sintomáticamente, pero está, vos lo ves en relación a lo que conocimos acá, hace 8 años, rejuvenecido, es una cosa impactante. No hace gimnasia, pero recibe como masajes o... Sí, hace alguna kinesioterapia, ¿no? Y demás, sí, pero él lo dice, soy sedentario, así que duerme la siesta. Se levanta a las 4 de la mañana, correcto, duerme una siesta después de almorzar, a las 9 de la noche se va a la cama a leer. Así. ¿Qué lee? ¿Te dice? Mira, lee mucha documentación, de lo que sé, es un lector de libros también, así que busca el tiempo para tenerlo al margen de las lecturas religiosas y lecturas del material del Vaticano y demás, pero sé que lee libros, también libros de distinta índole, ¿no? Bueno, Nelson, aquí está tu nueva obra, La Salud de los Papas, y vos tenés varios libros escritos, ¿cuántos ya? Este es el 8º. Este es el 8º libro, pero este libro no nació de una iniciativa tuya. No, es verdad, esto nació de una iniciativa del Papa, y por eso es un libro que tiene una historia increíble, y a mí me parece increíble poder haber hecho esto, que es histórico, atrapante y único. El libro nace por un comentario que yo recibo del Papa en el año 2013. Tuve la suerte de ser el primer periodista de radio y televisión argentino que lo entrevistó a Francisco siendo Papa. Y que seguiste varias de sus giras también, correctamente, ¿no? Pero esto ocurrió en Río de Janeiro, el jueves 25 de julio del 2013. Poquito después de haber asumido. El primer viaje en los meses, hace el primer viaje al Congreso Mundial de la Juventud. En el que dice a los jóvenes hagan lío. Yo estaba ahí en la catedral. En Río lo entrevisto, contesta. Al mes recibo una carta de él, manuscrita. Me dice, me alegró verlo en Río, su cobertura, muchas gracias y demás. Me acuerdo cuando lo veía en Cristo Rey, en la parroquia, al lado del colegio para las fiestas patronales, y le digo que usted tiene que escribir un libro sobre la salud de los papas. Que yo lo tomé como, porque yo sabía que él había leído Enfermos de Poder, como una alusión elegante a que había leído el libro. Y ahí quedó. 2013. En el 2000, yo hago los viajes del 2014, 2015. 2017 voy a cubrir el relanzamiento de Escolas Occurrentis en Roma. Y entonces vamos a la audiencia pública. Ahí ya te lo dice públicamente. Efectivamente. Eso frente a una gran audiencia, estaba Alicia Barrio. Estaba Alicia al lado mío. ¿Dónde estás vos? Estaba Alicia Barrio. ¿No es cierto? Estaba su hija Belén, estaba Alfredo, el padre de su hija, estaba mi productor, Sebastián Sánchez. Y entonces el Papa viene... Te encara directamente. Estaba donde las cámaras no lo va a ver, ¿no es cierto? Donde está el camarógrafo de este momento, ¿no? Y de esa distancia me dice, hola Nelson. Y el gesto es este. Le dije que usted tiene que hacer un libro sobre la salud de los papas, así recortado, empezando por mí, que le cuento mis neurosis. Esa fue la escena. Y ahí terminó de nacer esto que acaba de alumbrar. Y ahí, además de que tuviste una larga conversación con el Papa, que después nos contarás, tuviste acceso a los archivos secretos del Vaticano, que muy poca gente tiene, ¿no? Bueno, ahí hubo un trabajo que comenzó, así que te podés imaginar que llegué desde la misma plaza, lo llamé a Juan Ignacio Boido, de la editorial, para decirle, mira, tenemos esto. Y el libro, digamos, se concretó desde el punto de vista de, está arreglado, firmamos el contrato en 24 horas. Después hubo que implementarlo. Claro. El libro llevó 2 años y medio de investigación, porque hubo que conseguir a alguien que estuviera allí, y ahí hizo un gran trabajo Marina Artusa, que fue quien investigó. El secretario del Papa, el padre Fabián Pedacchio, se encargó de gestionar todos los permisos. Porque hay un archivo por cada papado. Vos arrancás en León XIII. León XIII. Hay archivos todavía desclasificados. Ajá. No desclasificados, llegó hasta Pío XII. Hasta Pío XII. Pero el elemento es que
De Pío XII para acá, la información fluye más ampliamente. El tema de lo que pasó con una decisión del Papa Francisco, ¿no? Efectivamente, ante las dudas que las polémicas... De transparentar un poco más todo eso misterioso, oculto. Que es absolutamente misterioso, lo describe muy bien ahí Marina, porque no puedes sacar fotos, no puedes tener la computadora, no te podés mover, no podés ir al baño. Te vigilan de a 2 metros, absolutamente, están mirando. No podés tocar los papeles, porque hay papeles que si se tocan se deshacen. Tienen más de 100 años, o 200 o 300 años. Exactamente, así que es un trabajo, es entrar, digamos, en la historia, una historia con todo lo que pesa el Vaticano, con ese mundo de intrigas que el Vaticano ediliciamente en estas cosas te transmite, claramente, ¿no? Entonces, Marina me decía, dice, hoy estuve, y vos sabés que entonces tuve que dejar, pero tenía que ir a lavarme las manos, entonces vino alguien y me acompañó, tenía que salir, tenía que entrar sin tocar esto, a ver cuántos minutos demoraba y demás, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Vamos. Bueno, Nelson, estamos acá en el camarín de la Virgen de Fátima. Detrás mío están los pastorcitos que la vieron, esa aparición en 1917 en Fátima, Portugal. Y bueno, no estamos casualmente, es la parroquia, como sabemos, pero también tiene una historia que vos narrás en el libro de la Virgen de Fátima con otro papa, con Juan Pablo II. Juan Pablo II. El atentado se produce el día de la Virgen de Fátima y Juan Pablo II estuvo convencido que fue la Virgen de Fátima quien le salvó la vida. Por eso él después volvió a Fátima varias veces y entrevistó a Sor Luciana, que era la sobreviviente, que le contó uno de los 3 secretos, el último que faltaba, que era el hecho de que en la visión se había visto un obispo blanco al cual iban a intentar asesinar y Juan Pablo creyó que era él. Así que contamos con todo. Además, el atentado, recordemos, fue el día de la Virgen de Fátima, ¿no? 13 de mayo de 1981. Sí. Por eso Juan Pablo II creyó que lo salvó la Virgen. Y que era ese... Porque fue un atentado, fueron 4 balazos, ¿no? Fueron 6 balazos. 6 balazos. Que dieron... ¿Eso lo dejó resentido en alguna secuela? Sí, por supuesto, por supuesto. Eso cambió la vida de Juan Pablo II. Era un tipo muy atlético. Atlético, absolutamente. Ahí nosotros describimos un hecho, porque el hecho es dramático, porque ahí se cometió un error de procedimiento fenomenal, porque al Papa... Los papas en general eran atendidos en el Vaticano, que no tiene hospital. Entonces al Papa, Juan Pablo II, en vez de llevarlo al hospital, lo llevan al Palacio Apostólico. Y ahí se dan cuenta que se moría. Se perdió tiempo. Se perdió tiempo, así que efectivamente fue casi un milagro que no hubiera fallecido. Hay también otra historia fascinante, enigmática, que le dedicás un capítulo, que es la de Luciani, el Papa Juan Pablo I, que muere a los 30 días, no al mes de asumir el papado. Y así de revelaciones, por lo menos yo no las sabía, ¿no? Que lo encontraron, digamos, la monja que se ocupaba, que le toca la puerta varias veces, que le dice no haga bromas, santidad, y lo encuentran con papeles, documentos entre las manos, ¿no? Así es, esa es una... El capítulo ese es el capítulo más exhaustivo que se ha escrito hasta ahora sobre Juan Pablo I en toda la bibliografía. Acaba de salir hace un año y medio, salió una biografía muy buena de Estefanía Falasca, que tuvo acceso a los documentos, pero tiene una visión vaticanista. Claro. Entonces ahí nosotros lo que ponemos, la investigación fue uno de los capítulos más trabajados, que llevó un año. Además metés el tema del Banco Ambrosiano y toda esa historia que es... Llevó un año. Ahí hay 2 elementos para marcar, que ponen toda la historia en sospecha. Primero, no hubo autopsia ni examen toxicológico, que hubiera aclarado todo. Hubiera determinado de qué murió, si lo envenenaron, si no lo envenenaron. ¿No se hacen generar autopsias los papas? Porque es como supuestamente un cuerpo casi santo. Exactamente, en un tiempo se los embalsamaba. Y el segundo punto que vos nombrás es muy importante. Como la que lo descubre es Sor Vincenza, la hermana que lo atendía, el secretario del Papa, el padre Maggi, dice, sería un escándalo revelarle al mundo que una mujer entraba al dormitorio del Papa. Y entonces se fragua un comunicado diciendo que al Papa lo encontró no Sor Vincenza, sino su secretario. Y a partir de esos 2 datos, la mentira, la sospecha, pervivirá por siempre, Pablo. ¿Qué papa sufrió más desde el punto de vista de salud? Juan Pablo II. Porque fue una larga agonía, un deterioro de ¿cuántos años? Fue el Parkinson, él lo empezó a sufrir en 91,
pero fundamentalmente se exacerbó la agonía desde el 2000 hasta el 2005. En ese espejo no quiso reflejarse Ratzinger y por eso él renuncia, después de muchos siglos que no sucedía, ¿no? Así es, dejó una marca muy fuerte la invalidez, lamentablemente, la incapacidad de Juan Pablo II, porque además, ahí en el libro nosotros contamos que Juan Pablo II pensó en renunciar. Otra de las cosas que aporta el libro son los varios papas que pensaron en renunciar, que era una cosa no conocida públicamente. Él pensó en renunciar y obviamente el entorno y él mismo dijeron que no. Y eso generó en la conducción del Vaticano toda una discusión, porque había un hombre sin poder para manejar las cosas y eso daba pie para el mundo de intrigas, para el despliegue de todo el mundo de intrigas que sin duda el Vaticano tiene. Empezás la enumeración de los distintos pontificados con León XIII, sí, y hay una escena, estas cosas que maravillan, que hacen dar terror, que hacen esa leyenda enorme del Vaticano, que después de dar una misa matinal, el León XIII tiene como una imagen aterradora. Otras versiones dicen que vos consignás que se desmayó y que él ve como un diálogo entre Cristo y el demonio, ¿no? Y parece una negociación rarísima, porque en un momento Dios le dice, bueno, te voy a dar no sé cuántas décadas para que hagas lo que quieras. ¿Cómo es esa historia? Es una historia fenomenal que mito o leyenda está presente en los relatos y la discusión y nos pareció muy importante incluirla porque es dramática, porque además lo cierto es que después de eso hubo una oración, la oración del arcángel, ¿no es cierto?, que hace León XIII como consecuencia de esto, ¿no? Y se dan además, en los relatos que existen, hay modificaciones porque uno dice, bueno, no, fue hasta ahora y demás, pero los relatos son coincidentes en cuanto a cardenales que los siguen y se preocupan y no saben qué es lo que pasó, por ver que él había visto algo, ¿no? Así que es un relato fantástico que forma parte hoy del mito de la Iglesia y que hace, por eso digo que es un libro atrapante, confirma aquella frase tan increíble que la realidad supera con creces a la ficción. Vos hiciste varios libros de salud, de Evita, que el año que viene son 70 años y vas a reeditarlo, hiciste Enfermos de Poder, hiciste Los últimos días de Perón. Vos sos médico, recordémoslo una vez más. ¿Ves algún matiz, digamos, en el tema de salud por ser papa con respecto a los otros estadistas? Porque el Papa es un estadista, sí, claro, es un hombre de Estado, es un político también, está a cargo de una nación, aunque sea muy chiquita, pero muy poderosa. ¿Hay alguna diferencia, algún matiz? Muy interesante tu pregunta. No, no. El poder iguala las reacciones humanas. Por eso es tan extraordinario lo de Francisco, de alguien que se muestra con todo lo que tiene. ¿No? En general el secretismo sobre la salud de los papas es fenomenal. Y como vos ves en el libro, porque eso lo explicamos, esto tiene un peso político en el comando del Vaticano que es impresionante. No, por eso te decía que de pronto por ese ocultismo, decir, bueno, es el embajador de Cristo en la tierra, entonces por ahí tiene como una suerte de inmunidad, que no es así. Digo, que por ahí se pasó alguno porque no fue atendido. Bueno, vos decías Juan Pablo II, lo he dicho. Bueno, te vas a encontrar con Pablo VI. Pablo VI, esto se ocultó, se opera de la próstata. Entonces en el informe dice, bueno, el Papa se va a operar de uno de los problemas que tienen los hombres. Y se generó una discusión. ¿Dónde se operaba el Papa? ¿Se operaba dentro del Vaticano o fuera? Y se consideró que era impropio operarlo en un hospital y se lo arriesgó operándose en el Vaticano. Para que vos veas que el secretismo, ese capítulo te va a apasionar porque estuvo en juego la renuncia de Pablo VI, el secretismo es el de cualquier otro personaje del poder. La última que te voy a hacer con respecto a tu libro, y ya incluso es una pregunta de transición hacia lo que viene, que vamos a hablar de la política argentina, del periodismo hoy, cómo está, de todo el tema de las vacunas. El hubris, famoso hubris que tuvo tanta repercusión y que te dieron cuando hablabas de Cristina Kirchner. Claro. ¿Qué es el hubris y cómo impactan los papas? Mucho. Recordad brevemente que el síndrome de hubris es un síndrome del poder, que está perfectamente descrito, lo ha descrito muy bien el doctor Chalow, un gran neurólogo y además político británico. En porteño sería que te la crees. Te la crees. El del hubris cree que él es el centro de todo,
que la realidad es como él cree que es y que los que piensan distinto que él están equivocados. Y que no se equivoca. No se equivoca. Así que ubris en el poder, hoy, antes y demás. Creo que Francisco, al abrirse de esa manera, de esta manera, da un paso para salir de eso. ¿No? Alguien que reconoce que tiene ansiedad, que no es perfecto. Ese me parece que es el aporte más importante. Él habla en un momento con un término muy típico, casi de otra generación. Dice, se enrabia. Me arrabio. Lo quise poner porque es bien italiano, me enojo. Sí. Lo iba a traducir, pero primero que se entiende y es rabia. Era rabia, me enojo. Sí. Dice, a veces me arrabio. Entonces me pareció... Y eso lo considera como una cosa que tiene que luchar contra eso. Por eso y no lo oculta. Es decir, es un elemento que podría haber dicho, no, miren, soy perfecto. Y este es el valor que tiene este libro. Es decir, aparece un hombre como hombre, ¿no? Y eso es un elemento muy importante para luchar contra el hubris. Cuando decís, mira, sí, yo me enojo, viste, pido perdón, a veces me cuesta, pero lo pido. Cómo enfrento la mentira, es decir, es muy fuerte. Pero antes de irnos, te pido que me autografíes. Un honor para mí, ¿eh? En el altar. Gracias, Pablo. Gracias por tu generosidad. ¿Está? Para Pablo Sirven, con todo afecto y la gratitud por su generosidad y afecto de siempre, regalo de la vida, Nelson Castro. Muchas gracias. A vos, muchas gracias, Pablo. Bueno, Nelson, aquí estamos nada más y nada menos en lo que era la casa de Juan Martín de Pueyrredón, ¿no? Director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, o sea, la previa de la Argentina tal cual la conocemos. Un parque impresionante, un museo que es aconsejable que la gente venga, lo vea. Y me parecía un lugar muy adecuado para hablar de la Argentina de hoy, ¿no? ¿Cómo estás viendo la Argentina? Con pena, con tristeza. Veo un gobierno sin rumbo, veo un gobierno que ha defraudado la expectativa fundamental que había generado Alberto Fernández, la posibilidad de superar la grieta. Veo una Argentina otra vez, digamos, con rumbo del pasado. Y en la Argentina el pasado es sinónimo de división y fracaso. Te pregunto como periodista, pero también como médico, ¿cuál es el diagnóstico, ¿no?, del paciente argentino tal cual está hoy? Es un diagnóstico muy claro de un paciente que no enfrenta la realidad y el desafío que implica superar sus problemas. Por eso digo, es un paciente atascado en su pasado. Como ese paciente que vos le decís, mire, usted tiene que hacer un tratamiento muy importante. Y el problema es que ninguno de los médicos hoy está indicando el tratamiento adecuado. Y entonces hoy los médicos son... No es algo nuevo, ¿no? No. Es algo que está pasando hace décadas. Pero ¿Y por qué pasa? Porque los médicos son parte del problema, no son la solución. Pero son los únicos médicos que tenemos. Efectivamente, y ese es el problema que tiene la Argentina. La Argentina tiene un problema de dirigencias. Hoy no hay ninguna dirigencia con capacidad de superar esta división que la lleva a la Argentina, insisto, a repetir lo viejo y al pasado. ¿Y por qué no se resuelve? Porque, digamos, uno podría decir, bueno, es un tema de una facción política. Es verdad que el peronismo en sus distintas tendencias es el que más ha gobernado desde que salimos de la dictadura militar. Pero han pasado todos, radicales, alianzas con el Frepaso, menemismo, macrismo, alfonsinismo, y ninguno dio en la tecla, ¿no? Eso es propio de una enfermedad del poder que la Argentina tiene en sus dirigentes, que cuando llegan creen que son los salvadores de la patria. Si vos ves la historia, vamos a poner del 83 para acá, cada uno que llegó creyó que salvaba la patria. Cada uno que llegó pensó que refundaba la patria. El único que lo hizo de verdad fue Alfonsín. Lo dejaron solo. Todos los demás, digamos, fueron en pos de una gloria personal y en pos de ver cómo
se quedaban en el poder la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Qué tuvo esa generación, conocida como la generación del 80, que dio 40 años de mucha prosperidad a la Argentina, uno de los países más pujantes del mundo, fines del siglo XIX, principios del XX, que no eran dirigentes que estaban todos de acuerdo en todo, pero de alguna manera encontraron un camino como para complementarse e ir adelante? ¿Por qué no sucede de vuelta? Con todos los efectos que tuvieron, ¿sí? Proyectaron la idea de un país, con errores o no, pero al proyectar vos la idea de un país vas a los elementos fundacionales, que son la educación, el desarrollo de la infraestructura, un plan para manejar la inmigración, A, B, C, D, se manejó de integración, claro, con un montón de cosas que faltaron, ¿no es cierto? Pero tuvieron esos 2 o 3 elementos. Claro, cuando vos lo ves, el país desarrolló infraestructura, hubo en general más honestidad, ¿no? Y eso es un punto realmente importante. Y eran más cultos, ¿no? Era, por supuesto, una formación menor. Mejor, sí. Pero digamos, la Argentina entendió por dónde iba el mundo en aquel momento. Bueno, te invito ahora a que busquemos alguna sombra, que acá hay muy frondosas, sí, claro, muy centenarias, claro. Porque quiero mostrarte un video. Con mucho gusto. Nelson Castro, al que yo quiero mucho, decía que no había que vacunarse. Y la verdad estuvo mal. Nelson tenía que haber dicho vacúnese. Y es médico, ¿no? Además. Es médico, por eso te digo. Sí, me acuerdo que había diagnosticado. Bueno, ¿cómo fue el tema de la vacuna? ¿Había que vacunarse? ¿No había que vacunarse? ¿Nos vacunaban veneno? ¿No nos vacunaban veneno? No, yo nunca dije que no había que vacunarse. Dije que la vacuna rusa ofrecía dudas. Y que antes de la tercera fase, ¿no? De la tercera fase, efectivamente, había dudas para vacunarse. Tantas dudas había que Putin dijo que no se vacunaba. Así que a mí me dio mucha gracia todo esto. Y lo vi a Chiche, que lo quiero tanto. El otro día hablé con él. Sí. Y es muy interesante porque los hechos demostraron que todo lo que nosotros decíamos era verdad. Es decir, Pablo, el hecho de que la vacuna haya tenido su autenticación cuando se publicó el artículo del Lancet con las limitaciones de la vacuna, cosa que el gobierno celebró, era una demostración que todo lo que veníamos diciendo nosotros en cuanto a que faltaba elemento de auditabilidad de la vacuna para que se supiera cuál era el valor de la vacuna, era imprescindible. A ver, porque Rusia tiene dos cosas, una buena y una mala. Tiene una gran trayectoria científica, sí, claro, ¿no? Y el laboratorio muy importante. Por el otro lado tiene secretismo, ¿no? Así es. Una de las cosas que yo siempre, por eso digo, siempre estas cosas, ¿viste? Algunos me llamaban Nelson, el día que se dio la vacuna, yo estuve ahí en el trending topic de los que me dedicaban al tema de los odiadores y a mí me divertía mucho, pues yo lo tomo así, las redes sociales y demás. Porque digo mire, todo esto me termina dando la razón a mí, que no tiene ninguna importancia, como si eso fuera algo, pero en ese contexto, digamos, había habido gente del comité de infectólogos que habían dicho a la vacuna le falta documentación para saber la seguridad. Ginés González García dijo, el presidente no se vacunó porque todavía no hay la documentación. Bueno, Putin dijo, ¿no? Mayores de 60 en su momento, ahora no. Mayores de 60 no, todavía le faltaban. A ver, hay que decir que estas vacunas en general tardan en desarrollar 8 años, 10 años. Sí, claro. Y esto se hizo en pocos meses. Claro. Ahora, ¿vos pensabas que esa vacuna en principio no iba a llegar a cumplir o sí? ¿O había que llegar? Sí que lo llegaba. La vacuna tuvo la Sputnik, tuvo el hecho del uso político de Putin, cuando dijo en agosto tenemos la vacuna. Entonces ya desde ese momento yo dije, no tienen la vacuna, tienen un proyecto de vacuna, cosa que después ocurrió. Después se dijo, no va a haber fase 3, la vacuna se va a desarrollar rápidamente. Entonces me tocó decir, va a haber fase 3. Mostramos los documentos donde está la fase 3. Va a haber un primer corte para enero, claro, y ahí se van a saber las cosas. El artículo del Lancet, Pablo, que nadie del gobierno leyó, me parece que no lo leyó ni el ministro, pero en fin, dice, la vacuna tiene un periodo de experimentación de 48 días, por lo tanto no podemos saber cuánto tiempo va a durar la inmunidad que da. No sabemos qué tipo de inmunidad que da, si protege contra todas las formas de la enfermedad
o si protege contra las formas graves, ¿no es cierto? Igual esas dos dosis dicen que trabajan con distintos Pero elementos. totalmente, y elementos. eso puede ser mejor, ¿no? Totalmente, pero lo que te quiero decir, que además todo esto se aplica también a las otras vacunas. Entonces, ¿qué era lo que yo venía diciendo y sostengo? Rusia había presentado la vacuna como si la vacuna no tuviera ningún tipo de inconvenientes. Y la vacuna tiene inconvenientes, como la tiene la de AstraZeneca, como la tiene la de Pfizer, como la tiene la de Moderna y todo. ¿Hay mucha diferencia entre las vacunas o hay un patrón parecido? No, tienen distintas plataformas. La rusa, la de AstraZeneca, además tiene una plataforma similar con distinto desarrollo. La de Moderna y Pfizer son más modernas en cuanto a lo que utilizan. Otras utilizan técnicas más viejas como los virus inactivados. Tienen distintos elementos de sustento, ¿no es cierto? Pero todas tienen un nivel de efectividad realmente importante. Lo que hay que averiguar es cuál es el nivel de seguridad y sobre todo lo que no se sabe es cuánto va a durar la inmunidad. Por esto que voy a decir, las vacunas todavía están desarrollando la fase 3-4 para ver si dura 1 año, 2 años, 6 meses, 8 meses. ¿Tuviste COVID? Sí, tuve COVID. ¿Y cómo lo pasaste? Muy bien. Fue un simple resfrío y le agradezco a la vida que no tuve ningún tipo de inconvenientes. ¿Sabés dónde lo pescaste? No, la verdad que no lo sé. Y eso demuestra los cuidados que hay que tener, efectivamente. ¿Y eso te inmuniza de qué manera? Parcialmente. Si yo estoy inmunizado, pertenezco a como nos denominamos los integrantes del Club de la Inmunidad Natural por unos meses. Yo me voy a tener que vacunar cuando me toque el turno y seguramente... O sea, COVID es como una gripe, te puede agarrar los próximos años, digamos, si todo el mundo se vacuna. ¿Va a pasar a ser como decir, bueno, pero date sí, la vacuna todos los años? Parece que sí. En principio parece que sí. Va a ser un tipo de gripe. Es un tipo de gripe. Las gripes, el COVID produce una sintomatología con gripe que tiene capacidad, como la tiene también el virus de la gripe, de afectar otros órganos, no solamente el aparato respiratorio. Si tenés respiratorio. predisposiciones, ¿no? Sin duda, los factores de riesgo, diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas. O sea que la vacuna, primero, no es para siempre. Y el haber tenido COVID no es para siempre tampoco que estás inmunizado. No, no es como, qué sé yo, la varicela o el sarampión o la fiebre urliana, que una vez que tenés no la repetís más. Así que por eso tenemos que tener cuidado. Yo sigo usando barbijo, no lo uso ahora en la entrevista, por supuesto, pero mantengo distanciamiento social, la higiene y demás. Bueno, te invito a ver otro video. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, la protesta de la oposición en Plaza de Mayo y esta instalación fallida, muy discutida, muy repudiada de las bolsas, ¿no? Sí, yo la repudié, porque hay cosas con las cuales no se puede ni jugar ni hacer ningún simbolismo. Vos con la muerte no podés hacer ningún simbolismo. En un país con tantas muertes. Con tantas muertes. De dictadura, Cromañón, a la tragedia de 11, a los inundados en La Plata. Absolutamente. ¿No? Entonces vos no podés hacer nada con la muerte más que respetarla. Y no podés utilizarla. Porque si no es un boomerang. Es un boomerang. Exactamente. No la podés utilizar como instrumento de, acción política. No, de ninguna manera. Así que yo lo repudié. He visto que en la oposición lo han repudiado. Pero son cosas con las cuales no se debe jugar y la dirigencia hubo hace no tanto tiempo, hace algunos cuantos meses, frente al Congreso, una exhibición, instalación parecida que se hizo un poco el colectivo de Ni Una Menos, ¿te acordás? Con unas mujeres embolsadas, era como horrible, un grupo artístico que hacía como mujeres que habían sido horrible. víctimas de femicidio, ¿no? Horrible, eso son cosas que rechazo siempre, porque además no hace falta llegar a eso para expresar lo abominable de lo que es, por supuesto, la muerte, el riesgo y demás, ¿no? Son valores absolutos. ¿no? Frivoliza un poco. Sí, frivoliza, Banaliza, absolutamente. Y le das pasto para que lo use como herramienta el otro Obvio. bando, ¿no? Fíjate vos que, para que veas además, porque nuestro capital es la ecuanimidad, es lo mismo que cuando le decían aquí a Rodríguez Larreta que era un asesino porque no se vacunaba, además que Recalde le decía, después tuvo el COVID. No, hay cosas con las cuales no se juega porque te puede pasar a vos. Te puedo decir, con esto no, con esto no. Punto y aparte. Por eso yo lo repudié eso. Hace unos pocos días el presidente Alberto Fernández inauguró el periodo número 139 legislativo, una larga pieza de casi 2 horas, y elegimos este fragmento para que escuches y lo analicemos. No llegué a la presidencia para ser sordo a las críticas bien intencionadas.
Como tampoco llegué a la presidencia para dejarme aturdir por críticas maliciosas que responden a intereses inconfesables de poderes económicos concentrados que en ocasiones buscan sembrar la fractura, la polarización y la discordia entre el pueblo argentino, profundizando las heridas que como sociedad cargamos. Para que tanto esfuerzo no haya sido en vano, es imperioso que todos hagamos un análisis introspectivo de lo que hasta aquí nos ha ocurrido. Debemos ser capaces de contemplar la dimensión real de esta crisis para poder construir el futuro a través del diálogo y el acuerdo. Los acuerdos exigen que nos respetemos. La pirotecnia verbal solo nos aturde y nos confunde. A lo largo de este año, algunos sectores se han esforzado por generar incertidumbre y desánimo, lanzando petardos cargados de falacias. Qué perorata insoportable fue, te confieso que nosotros que tenemos que escuchar estas cosas, fue un discurso malísimo. 105 minutos. Largo encima, porque el otro había sido más corto. 80 minutos. ¿no? Además, Alberto Fernández, vos sabés que psicológicamente yo estoy convencido que la presencia de Cristina al lado lo perturba. Y viste que a medida que va leyendo se equivoca cada vez más, le falta. Pero yo creo que es la presencia de Cristina ahí como si fuera, digamos, Yo creo una que regente. hubo un pedido, me da la sensación, de dirección de cámaras, porque viste que plano a ella Sí, sola sí. hubo muy poco. Sí. Porque ella también estaba como impaciente, Las caras, sí, tamborizaba los Sí, dedos, sí. el abanico, miraba para otro lado, apretaba los labios. Había un lenguaje gestual de ella, pero después asintió mucho, ¿no? Fue un discurso que halagó fue para al ella, ultra. fue un discurso para ella muy malo lo de Alberto Fernández, porque además lo penoso de Alberto Fernández es que en cada cosa se contradice. Él te dice, esto tiene que ser blanco. Ah, qué bueno. Pero ahora vamos a decir que esto tiene que ser negro. Ah, entonces, este discurso, bueno, todos los que generan el odio son los otros, los propios no. Y hay en los otros quienes generan odio. También hay ultras en la oposición, los hay en el oficialismo. Entonces, para mí lo que representa este discurso de la cristinización de Alberto Fernández es la defraudación a su gran promesa. Su gran promesa fue, volvimos para ser mejores, vamos a luchar contra la grieta. Y este discurso significó revalidar el vamos a ser tan malos como fuimos entonces y vamos a vivir de la grieta. Y es lamentable. Ahora hay un nexo muy claro contra la justicia, porque digo, la prensa ya estamos como acostumbrados Sí, claro, y claro. no tiene mucho efecto Claro, no. finalmente, ¿no? Pero en el tema de la justicia sí, porque incluso ya se anunció una comisión bicameral. La Asociación de Fiscales habló de un pelotón de fusilamiento, ¿no? Totalmente, sí, algo horrible. El tema de la justicia tiene dos vertientes, ¿no? Una, satisfacerla a Cristina. Cristina tiene un problema porque Cristina a esta altura creyó que estaba ya libre de causas. Y va a ser imposible, Cristina va a ser condenada. Es muy difícil que no lo sea después de la causa Báez. En algunas causas no, la causa del dólar futuro no tiene ningún sentido. El acuerdo de Irán quizás tampoco, porque es político. Eso no lo sé. La causa del dólar, porque el dólar futuro es un tema muy político, y así como le podría pasar a Cristina, cosa que seguramente gente hizo negocio, también ocurrió con el macrismo, ¿no? Ahora trataron de despejar con el tema de la deuda externa de Totalmente. Macri. Bueno, otro nada va a pasar con eso, ya lo tenemos. Son cosas del pasado, ya otra vez, de la deuda, y nadie va a ir preso, habrá todo un lío legal y demás, pero más allá de las críticas que yo hago a cómo se manejó todo eso por parte del gobierno de Macri. Ahora, el tema de la justicia tiene dos vertientes, ¿no? Uno, esta forma real, que yo no sé cómo la van a impulsar, porque la comisión bicameral es inconstitucional. La Constitución Nacional establece cuál es el régimen para sancionar a los jueces malos, el juicio político, así que no va a pasar nada con la comisión bicameral, va a seguir el hostigamiento. Y creo que además en lo judicial hay una búsqueda de una cortina de humo para tapar el Vacunagate, que no es un error y que es un tema que día a día, vos ves, viene generando estrépito por las cosas que conocemos. Nelson, estamos terminando el programa, te ¿Cómo no? invito a otro rincón de este lugar y cerramos. Bueno. Nelson, ¿cómo está el periodismo argentino hoy? Y está en una situación difícil, porque efectivamente la grieta lo ha tomado en muchos casos, y yo siempre digo que nosotros tenemos que superarlo esto, porque la grieta representa la antinomia, que no es lo mismo que la pluralidad. La pluralidad, la democracia es diferencia.
y hace que vos pensás A, yo pienso B, y nos respetamos, no solamente nos toleramos. Y yo discuto con vos, pero no discuto para silenciarte, a lo mejor discuto para, vamos a poner, o imponer mi idea, aunque la discusión es para ver cómo aclaramos ideas. La antinomia es distinta, la grieta. Yo no quiero que vos estés presente. La importancia de un debate, de una discusión, Pablo, no es quién gana, es que se aprende. Hace unos días, Hugo Alconada Amón le hizo una entrevista al director saliente del Washington Post que dice que las audiencias, y acá hay otro problema, las audiencias buscan más que ser informadas, ser confirmadas. Totalmente. ¿Y esto cómo actúa? Yo lo vivo, lo sufro. ¿Lo ha sufrido? Lo sufro. Yo cuando, digamos, cuando la gente cree que yo soy anti-kirchnerista, ¿no? Porque critico el kirchnerismo en prácticamente todo. Son muy pocas las cosas buenas del kirchnerismo. Pero también critico al macrismo en sus cosas malas, al PRO. Cuando eso lo hago, las audiencias se enojan. Algunas critican bien, no estoy de acuerdo con esto, dicen, no, se vendió el kirchnerismo. Y eso es un elemento peligroso si vos estás en eso, ¿no es cierto? Es decir, mi capital es la ecuanimidad. Me decía una vez Santiago Kovadlov Nelson, la ecuanimidad cuesta. Y por supuesto que cuesta, pero es nuestra obligación. Es decir, yo critico cosas del kirchnerismo con dureza. Lo que pasa es una presión sobre el hombre o la mujer de prensa y sobre la empresa también, ¿no? Que no quiere perder ese lugar, ese rating. Es muy importante lo que vos decís y creo que las empresas si quieren perdurar, tienen que sobreponerse a eso. Porque nuestro capital es ese, el de la credibilidad. A mí me alegra mucho cuando me llama alguien que me dice, no estoy de acuerdo con esa visión suya, pero le creo. Le creo porque sé que usted va a dar lugar a mi opinión. Y la podrá criticar, pero no la va a anular ni la va a dejar de respetar. Entonces es un elemento muy importante para nosotros que las empresas deben tener en cuenta porque eso hace a su responsabilidad social. Hay una frase de Jack Anderson que me regaló Bob Woodward, que dice, el periodismo honesto es un instrumento esencial para hacer a las sociedades democráticas más plurales y transparentes. Y esta es nuestra misión. La última, Nelson, vos dijiste al principio del programa que rezás. ¿Qué pedís? Salud para mi familia, para los afectos, para mí, trabajo y bienestar para la sociedad donde vivo, es decir, la Argentina. ¿Te sentís escuchado? Es interesante, muchas veces sí. ¿Dialogás? Intento. ¿Te devuelven la...? Yo siento que muchas veces sí. Si yo tuviera que dar mi experiencia de vida, debo decir que yo a Dios le estoy agradecido. Es mucho lo que siento que he recibido de cosas que siento que me he escuchado. Gracias, Nelson. A vos.